Bien, señores, ¿por qué se les ha dado esta tarea? A ver, cuando nosotros, por favor su atención, cuando nosotros diseñamos un sistema, este sistema tiene 3 capas. La primera capa es la capa de presentación. Esta capa de presentación implica con qué interfaz se va a juntar el actor. Es decir, cuando nosotros diseñamos una aplicación, tenemos 3 componentes que son críticos para hacer. Por eso viene esta estructura de la gestión de programación que se llama modelo vista controladora. De la primera, que es la vista, es lo que normalmente el actor interactúa con esta capa. La segunda capa se llama la capa controladora, que mantiene la lógica del sistema. Y la tercera es la capa de datos, llamada también capa del modelo de datos. Bien, por favor, su atención. La clase pasada les decía a ustedes que para hacer un buen sistema es súper importante tener en claro qué cosa vamos a construir. Y es por eso que nosotros siempre comenzamos en un buen sistema a identificar exactamente cuáles son los requerimientos que se establecen conforme al negocio. Cada negocio puede tener requerimientos distintos por su naturaleza. Es decir, no todos los requerimientos van a ser iguales. Hay que entender el negocio. 2. Una vez de que yo he identificado los requerimientos del caso, debo con eso darme cuenta en cada requerimiento qué operación me ha pedido que haga. Recuerden la clase pasada y las anteriores hablábamos de los sistemas, solo hacen 5 operaciones. Insert, Update, Delete, Select y Report. Con esta información es que nosotros hemos construido, ¿sí?, después de haber entendido el modelo de negocio. Ojo, el modelo de negocio implica estos 2 componentes. Estos 2 componentes, recuerden, componen el modelo de negocio, donde, ojo, esto me dice qué hace el negocio, y siempre esto me dice el cómo lo hace. El modelo de análisis me dice cómo lo hace, y con esta información, yo recupero esta información, y con esta información lo que yo hago es construir lo que nosotros llamamos nuestros requerimientos. Ojo, y los requerimientos nosotros creado en este tercer modelo. Y en este tercer modelo lo que yo voy a definir es qué hace, ya no el negocio, sino qué hace el sistema. ¿De acuerdo? Pero desde el punto de negocio. Es decir, mucho cuidado con esto. Es por eso que cuando hemos organizado otros paquetes en el modelo de caso de uso de negocio, cuando hemos organizado nuestros paquetes, esta organización ha sido siguiendo. ¿Cuántos paquetes de negocio tienes? Tengo 3 paquetes de negocio. Ah, de acuerdo, esos 3 paquetes de negocio es de que yo he ido construyendo mi sistema. No sé si hay alguna duda hasta ahí, señores. Por si acaso hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Sí? ¿Hay inquietud, por favor? No duden. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo claro? Levanten la mano en todo caso para ver si están escuchando. Bien. Entonces, ¿por qué es importante el modelo de caso de uso de negocio? ¿Por qué es importante el modelo de caso de uso de negocio? Porque nos ayuda a entender a nosotros qué es lo que va a hacer el sistema. Entonces, a propósito,
he borrado lo que habíamos estado trabajando en la clase última, ¿sí? Y en este diagrama general de modelo de caso de uso, en este diagrama general, nosotros lo que hacemos es entender exactamente cómo trabaja, ¿no? Cada caso de uso, cómo trabaja, qué hace. Bien, pero este modelo, el modelo número 3, modelo de uso, donde hemos organizado a los casos de uso por paquetes. Recuerden que estos paquetes eran los paquetes de negocio. Por eso decíamos, si tú tienes 3 paquetes de negocio, aquí deberías tener, ¿sí?, 1, 2, 3, más estos que son obligatorios: reportes, reutilizables y seguridad, pero siguen organizados por paquetes de negocio. Lo que hemos hecho en la clase pasada, y me voy a permitir eliminar, ¿de acuerdo? Voy a borrar lo que hemos hecho en la clase pasada, es organizar esos paquetes de negocio por paquetes de sistema. Es decir, voy a pensar ya de una manera sistemática. Entonces, ¿qué hacíamos? Modelo, crear modelo. Este es un modelo de análisis, 4 puntos raya, modelo de análisis, así a secas. Next, next, activamos las opciones, next y finish. Y este modelo de análisis, lo que nos va a decir, ya es el cómo. Recuerden que aquí también, esto nos decía el qué va a hacer el sistema. Aquí en esta partecita ya nos va a explicar el cómo lo va a hacer. Es por eso que es muy importante, y la clase pasada nos hemos tardado la clase haciendo una especificación bien hecha. Porque yo puedo saber qué hace, pero si no sé el cómo, lamentablemente no voy a poder avanzar. Y entender el cómo nos obligaba a nosotros, primero, a crear una organización, que hicimos la clase pasada, ¿no? Agregar, y creamos una organización según arquitectura de análisis. Creamos una organización. Y dentro de esta organización, como si fuera una casa, dividíamos, ¿sí?, como un terreno. Acá está el suelo, el terreno. Y lo dividíamos en 2 partes. Lo que la gente aprecia, lo que la gente dice, sí, eso me sirve, eso te he pedido, se llama capa específica. Y por otro lado, lo que la gente no ve, pero que es necesario que exista, capa general. Si lo queremos entender desde un punto de vista tipo arquitectura, ¿qué diríamos? Acá estarán, en la parte de abajo, capa general, estarán los cimientos, lo que se necesita para que lo demás se construya. Pero para saber qué cosa va a ir como cimiento y qué cosa va a ir como capa específica, lo que hacemos es copiamos el diagrama general que ya teníamos, lo pegamos en el modelo número 4 y le cambiamos de nombre: diagrama general según arquitectura de análisis. Vamos a pensar como arquitectos. ¿Qué significa esta arquitectura de análisis? Vamos a darle un nuevo orden. Es decir, recuerden, antes pensábamos como negocio, porque esto lo sacamos de acá. Pensábamos como negocio. Ahora vamos a pensar como sistema. Es decir, vamos a darle un nuevo orden a esto. Y es por eso que nosotros seleccionamos nuestros componentes y lo poníamos en blanco. Vamos a pintar nuevamente. Recuerden,
Aquí, esto era del caso 1, del proceso 1, del negocio 1, llámese así. Esto era de generar factura. Esto era del actualizar estado de factura. Y esto era del otro componente. Ahora lo que vamos a hacer es pensar desde un punto de vista ya de sistemas. Vamos a ordenar a todos estos componentes por objetos. Por lo tanto, si lo voy a ordenar por objeto, olvídate de acción. Olvídate del mantener, olvídate del buscar, olvídate de generar, olvídate de buscar. Agrúpalo por objetos. Entonces, si es así, ¿qué tendríamos? Vendedor con vendedor, objeto vendedor. Lo junto. A estos dos, copio, control C, y me voy a mi arquitectura y le voy a crear un paquetito para todo lo que tenga que ver con vendedores. Lo pinto el mismo colorcito. Estos dos tienen que ver con vendedores. Y les había dicho main vendedor. Listo, para ya tenerlo listo. O sea, ahora estoy pensando ya como, no como negocio, sino como sistema. Estoy ordenándolo por objetos. De ahí viene el concepto de programación orientada al objeto. Todo lo que tenga que ver con vendedor lo voy a colocar en una superclase. Todo lo que tiene que ver con factura, anular factura, pagar factura, buscar factura, todo esto lo voy a colocar como factura. No los he pintado, voy a pintarle un colorcito, listo. Ahí está factura. Y este es el main de facturas. Producto. Main productos. Y por último, lo que nos quedaba, solicitud. Listo. Este nuevo orden que acabo de crear ya no respeta los procesos de negocio, es un orden basado en la arquitectura del sistema. ¿De acuerdo? Basada en la arquitectura del sistema. Mitchell, ¿alguna pregunta? Levanten la mano si tienen alguna pregunta para absorber las preguntas que ustedes tengan. Por favor, no se queden cortos en las preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver. De momento todo bien. Bien. Ahora, si ya tenemos nuestra organización, ¿qué paquetes irán como la parte que el cliente lo va a valorar? Por eso se llama transaccionales, ¿no? Aquello que al cliente le interesa. A ver, escucho. O leo, ¿no? Sería lo correcto.
Factura, muy bien. Factura, capa específica. ¿Algo más? Producto. ¿Qué el cliente va a valorar? Va a valorar. ¿Cuál de eso? Al cliente dice, oye, yo te puedo pagar solicitud. ¿Esto el cliente? Dice, sí. Pero esa es la base. Por eso se habla de la capa general. Esto es la base. Por eso se habla de la capa general. ¿Qué va en la capa general? En la capa general va todo lo que son los mantenimientos, los que dan soporte al sistema. En la capa específica, ojo, en la capa específica, va todo lo que son las transacciones. Transacciones. Aquí en la capa general van todos los mantenimientos. Ahora digo, perfecto. ¿Cómo se relacionan? Utilizo dependencia. Si yo quiero hacer una factura, tengo que tener los datos del vendedor y tengo que tener los datos del producto. Si yo quiero hacer una solicitud de compra, tengo que tener los datos del producto. En este momento, ¿qué cosa acaban de hacer? Hasta desde el punto de vista de programación, acaban de crear su arquitectura. Y les explico por qué. Les explico por qué. Porque yo le puedo decir al cliente, mira, yo para probar el módulo de facturas, todo lo que tenga que ver con facturas, yo tengo que primero tener listo el módulo de vendedores, tener listo el módulo de productos. Yo para probar solicitudes de compra, solo necesito tener el módulo de productos listo. Pero el módulo vendedores yo lo puedo probar ni bien esté, porque no depende de nadie, no depende de nadie. Producto tampoco depende de nadie. Antes de producto depende la factura y depende la solicitud de compra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Recuerden ustedes, nosotros teníamos nuestro diagrama, nuestros casitos de uso, y cada casito de uso tiene su propia especificación. Ejemplo, aquí tienen ustedes la especificación del generar factura. ¿Sí? Acá está la especificación del generar factura. Y esa especificación le corresponderá a este. Y quizás también tenemos el de mantener empleado. ¿Sí? Y este casito es mantener vendedor, ¿no? Y esta especificación le corresponderá a este, mantener vendedor. Y de repente tengamos otro de mantener producto y otro de buscar vendedor y otro, o sea, cada uno de ellos debe tener su propia especificación. Es decir, si tú en tu proyecto tienes 10 casos de uso, 1, 2, 3, deberías tener 10 documentos independientes. 10 documentos. Donde cada documento va a reflejar el cómo funciona cada uno de los comportamientos, cada uno de los casos de uso. Para efectos de esta clase, estamos trabajando con esta especificación que es generar factura. ¿Y por qué es importante este documento? ¿Por qué es súper importante? A ver, si mi documento está mal hecho, no está correctamente bien definido, o mi diagrama no está bien realizado, esta parte del curso va a ser imposible hacerlas. Bien, recordemos lo siguiente. Estamos en el generar factura. Y el generar factura tiene 4 casitos de uso. Es decir, si yo abro generar factura, hay 4 casos de uso. Pero estos son casos de uso de sistema. ¿Qué tengo que hacer? Al igual que ustedes hacían en el modelo de análisis de negocio, por cada caso de uso de sistema,
por cada caso de uso, yo voy a tener una realización. Es decir, este era el caso de uso, generar factura. Yo voy a tener una clase de colaboración que se va a llamar RA, realización de análisis, generar factura, y va a estar relacionado con este caso de uso. Observen que recién ha aparecido aquí. Selecciono y ahora lo estereotipo como una realización. Eso es lo que hacíamos en el caso de uso de negocio. ¿Recuerdan ustedes cuando hacían los casos de uso de negocio, modelo de análisis de negocio? Miren, voy a regresar al modelo de análisis de negocio. ¿Tú qué decías? En tu realización, jalabas a tu casito de uso de negocio, ¿no? En este caso, generar factura, por ejemplo. O a tu casito actualizar esto, o a tu casito. Y para colocar los diagramas de actividades, aquí, ¿qué hacías? Agarrabas lo mismo, ¿no? Agarrabas el casito de uso, clase de colaboración, RN, realización de negocio, generar factura, lo asociabas con el caso de uso y a este lo estereotipabas, pero este lo estereotipabas como Business Use Case Realization. En el otro caso, en el caso que estamos viendo ahora, solo lo estamos especificando como una realización. Y es esto lo que tenemos que hacer para cada caso de uso. Es decir, acá tenemos buscar factura. ¿Qué tendríamos que hacer? Igual. Colaboración. RA, realización de análisis. Buscar factura. Lo asociamos y lo estereotipamos, ¿no? En el momento se acaba de crear nuestra segunda realización. En cada realización, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3 diagramas. Por cada realización voy a tener 3 diagramas. ¿Qué diagrama? Diagrama de clases. Voy a tener segundo diagrama. Diagrama de comunicación. Y voy a tener un diagrama de secuencia. Por cada realización, es decir, esto mismo va a tener, aquí también va a tener su propio diagrama, aquí el otro también, todos van a tener estos diagramas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Dígame, señor Lleno. Pregunta. Claro que sí, adelante. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Dime. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Con respecto a unos 4 o 5 minutos antes de llegar a esa parte que usted está explicando,
mencionó si son 10 casos Ya, de uso, 10 especificaciones, algo así. Eh, y cabe así resaltar es. que en algunos casos hay casos de uso que no son tan, o sea, puede que hayan 20, 25 casos de uso, pero de esos 25, como que 15 o 20 como que son realmente importantes y el otro 10%, 15% como que son de complemento, no son tan importantes. Eso también los toma en cuenta. Buena pregunta. Efectivamente, todos los casos de uso deben estar especificados. Así tengas 4 líneas en ese caso de uso. Es decir, así sea un buscar chiquitito, que solamente ponga el código y que te bote los datos, deben estar especificados. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos ellos van a ser sujetos de ser programados. Y por ende, el programador necesita una estructura de cómo se va a hacer la programación. Porque es bien fácil, por ejemplo, a ver, es bien fácil colocar una cosa así, ¿no? Ejemplo, una pantallita de este tipo. Ya, acá, por un buscar producto, listo. ¿Qué hace este buscar producto? ¿Y cómo funciona? Hay que especificarlo, hay que documentarlo, porque puede buscar el producto por categorías, podría buscar el producto precios, te debe mostrar solamente los productos que hay en existencia. Entonces, tú no lo sabes. Y es por eso que es importante que ese caso de uso esté correctamente especificado. O sea, todo caso de uso tiene que tener una correcta especificación. Todo. ¿De acuerdo? O sea, no hay caso de uso porque yo he visto, y eso sí me consta, que algunos profesores te dicen lo siguiente. No, solamente especifícame los más importantes. En un sistema, todos los casos de uso son importantes porque generan un comportamiento dentro del sistema. Entonces es muy importante tener en claro eso. ¿De acuerdo? Que la especificación sea menos detallada que otra, no. Todas las especificaciones deben estar correctamente detalladas. Todas. Ahora, un caso de uso, un sistema bien hecho, honestamente no debe tener más de 20 casos de uso. No debería tener más. De acuerdo. Porque a veces le ponen casos de uso que no tienen valor. O sea, un casito de uso que genera valor lo ponen. Y eso no debe darse dentro de un sistema. De acuerdo. Entonces no sé si absolvió su duda, caballero. ¿Alguna duda más aparte de allí, no? Pueden ustedes preguntar utilizando su micrófono, por favor, no se hagan inconvenientes. Bien, ahora, regresamos entonces a nuestro panel. Vamos a empezar a trabajar. Me han pedido, a mí me han pedido que comience haciendo, con este casito de uso, generar factura. Y viene el desarrollador y el analista y me entregan este documento y me dice, oye, vamos a trabajar con este documento. Perfecto. ¿Qué hago? Voy a generar factura. ¿Dónde está? Ah, está en el paquete de facturas. Paquete de facturas, cierto, acá está el generar factura. Y ya le creé su realización. ¿Qué debo hacer en esta realización? ¿Se recuerdan ustedes que en las realizaciones de negocio ustedes le agregaban diagrama de actividades y también le agregaban diagrama de clases? Aquí comienzo agregando mi diagrama de clases. Voy a graficar, voy a hacer mi primer gráfico con un diagrama de clases. ¿Qué va a ir en este diagrama de clases? Me permito colocarlo de esta manera, por favor. Vamos a dividir la pantalla para poder entender. Listo. Vamos a tener solamente lo necesario. Bien.
En este diagrama de clases voy a graficar el comportamiento que está dentro de la especificación. Es decir, aquí voy a colocar lo que está en la especificación. ¿Y cómo lo hago? Fíjense. ¿Quién es el que interactúa en primer lugar? En un diagrama de clases yo tengo que tener en consideración dos elementos. Ojo, ¿cuáles son esos elementos? Actores. Y el otro elemento, clases. Y dentro de las clases yo tengo que tener tres tipos de clases. Las clases interfaz. Ahora les voy a explicar. Las clases controladoras y las clases entidad. Es decir, cuando yo estoy graficando, tengo que saber primero qué actor interactúa. Y cómo interactúa con estos tres tipos de clases. ¿Qué son las clases interfaz? Las clases interfaz, como su mismo nombre nos dice, es la clase con la cual este actor se correlaciona, es con quien interactúa. Puede ser una interfaz gráfica, una pantalla, puede ser una interfaz humana, puede ser, por ejemplo, un lector de huellas digitales, pero sigue siendo interfaz. Es decir, es la forma más cercana entre un actor, ojo, y sistema. Entonces, esto es algo así como la capa externa del sistema. Y aquí, ¿qué tenemos? El símbolo que refleja la clase interfaz es este. Después lo vamos a graficar visualmente. Esta clase interfaz se maneja por un cerebro. Quiero graficar ahí más o menos un cerebro. No soy tan bueno graficando. Este cerebro es la clase controladora. ¿Qué son las clases controladoras? Las clases controladoras son las que dan la lógica al sistema. Es decir, imagínate un sistema de sumas y restas. En la interfaz tú vas a poner 2, vas a presionar este simbolito y vas a presionar este número. Eso lo haces en la interfaz. Quien interpreta 2 más el elemento sumatorio más el otro elemento 2 y te bota el resultado, va a ser la clase controladora. O sea, el controlador es como el cerebro del sistema, es la parte lógica del sistema. Esta es la parte visual del sistema, ¿sí? Esta de acá, esta es la parte visual del sistema. Esta es la parte lógica del sistema. Y muchas veces esa parte lógica va amarrada a ciertas tablitas de mi base de datos. Muchas veces tenemos esto que se relaciona con tablitas de la base de datos. Y esas tablitas de la base de datos, ¿sí? Perdón. Esas tablitas de la base de datos es lo que nosotros llamamos modelo. De ahí viene el concepto que ustedes probablemente ya hayan estudiado o van a estudiar, se llama modelo vista controlador. Es decir, todo sistema en su estructura tiene estas tres capas. La capa con la cual interacciona el cliente, la capa donde se va la lógica del sistema y la capa que actúa como un receptor o almacenador de datos. Entonces, eso es muy importante darnos cuenta. En toda especificación de caso de uso, por eso es importante tener la especificación, yo tengo que saber cómo interactúan estas tres clases. Interfaz, controladora y entidad. A ver, entonces, tomando en consideración esto, ¿qué decimos? En mi diagrama de clases, acá yo tengo que colocar primero quién es el que interacciona. Y para saber quién es el que interacciona, veo mi especificación. Dice, el caso de uso cuando el actor. ¿Pero quién es el actor? Secretaria de gerencia. ¿Y dónde está la secretaria de gerencia? En actores.
Jalo de actores, secretaria de gerencia. Listo, ya tengo mi secretaria de gerencia que es la que interactúa. Bien, sigo. Ella va a interactuar con un mundo del sistema. Y este mundo del sistema, como les expliqué, va a contener tres, ¿no? Acá va a estar la vista, acá va a estar la controladora y acá va a estar el modelo. Pero para nosotros tener estos gráficos, voy a agregarle a mi modelo de análisis, tal como ustedes ya han hecho anteriormente en el modelo número 2. ¿Se acuerdan que le agregamos en el modelo número 2? Le agregábamos lo que era el Profile Business Modeling. Aquí le voy a agregar el Profile RUP Analysis, porque voy a analizarlo mediante la metodología RUP. Ok. ¿Qué pasa si no agrego esta metodología RUP? Cuando yo quiera estereotipar, observe, no sale ningún estereotipo RUP. No salen los estereotipos RUP. Si no saliera, entonces ya saben, van ustedes al modelo, agregar profile, RUP análisis. Ok, ahora sí, fíjense ustedes cómo ya me permite hacer mi definición bajo estas tres clases. Las clases boundary, también llamadas clases límite, son las clases interfaz. La clase control es la clase controladora y las clases entity son las tablitas de mi base de datos. Entonces, comienzo. Clase interfaz. ¿De dónde sale esta clase interfaz? De la especificación. Entonces, en esta especificación dice, el caso se inicia cuando el actor selecciona el botón sesión de la interfaz punto de venta. Ajá. Entonces, hay una interfaz, ojo, que se llama punto de venta. El sistema muestra la interfaz de ventas. Hay otra interfaz llamada ventas. Ojo. Pero para que a mí sea mucho más fácil identificarlas, les pongo el prefijo antes de punto de ventas para saber que es una clase interfaz. Y para que se ordene correctamente acá, le pongo CI. ¿Qué significa CI? Clase interfaz punto de venta. CI ventas. Y si ustedes han leído el caso, aquí hay otras dos interfaces más. ¿Qué interfaces? A ver, señores, ¿qué otras interfaces más hay ahí? ¿Qué otras interfaces más ustedes han encontrado? Hay dos interfaces más. A ver, vamos. Muy bien, interfaz de pago. Y luego imprimir recibo. Bien, señores. Entonces, CI, pago. Y tengo CI, imprimir recibo. Miren, aquí, con esto yo ya sé que la secretaria va a interactuar. Entonces, ¿cómo le digo que va a interactuar? Selecciono el botón asociación y lo asocio. Del actor, miren el camino, ¿eh? Del actor a la clase interfaz. Ella interacciona. Ella interacciona. Ya saben ustedes, si no quieren que se vea oblicuo, seleccionan las flechitas, los conectores y los ponen en... Si no quieren que se vean estos componentes, estos numeritos, esos que punto de venta, etcétera, lo único que hacen es, se van acá a la parte superior y desactivan esas opciones. Listo. Si quieren que se vea bonito, apariencia, shape image. Listo. Hasta este momento, ¿qué tenemos?
Ya tenemos las interfaces. ¿Qué más te dice? Controladora. ¿Por qué creen que hemos separado, atentos, por qué creen que hemos separado por objetos? Porque cada objeto va a tener su propia controladora. Es decir, en cada paquete solo va a haber una controladora. Imagínense esto como salas de un chat. Aquí en esta sala de chat todos hablan sobre factura. Aquí todos hablan sobre producto, aquí hablan sobre solicitud de compra y aquí solamente hablan sobre vendedor. Entonces, por cada paquete solo debe haber, repito, por cada paquete solo debe haber una controladora. Por lo tanto, me voy a factura. Estoy haciendo acá. Mira, estoy acá. Acá estoy creando. Mira, se está ordenando. Acá mis 4 clase interfaz. ¿En qué clase estoy? ¿En qué diagrama? Estoy en el diagrama de clases del generar factura. Agarro el mismo diagrama de clases, jalo. Y la controladora es esta. Este es el elemento que representa la controladora. ¿Y qué le pongo? CC, clase controladora. Y como es el paquete de factura, simplemente le pongo factura. Cuando más adelante de repente yo esté haciendo del paquete producto, le pondré CC productos. O cuando esté haciendo de la solicitud, CC solicitud. Ojo, el actor no se relaciona con la controladora. El único o los únicos que se relacionan con la controladora son las interfaces. Por lo tanto, la flechita va de interfaz a controladora. La flechita va de interfaz a controlador. Igual que en el procedimiento anterior, podemos colocar en oblicuo y eliminar. Igual si deseamos, podemos cambiar de apariencia. Bien. Ahora nos falta, atentos, nos falta las clases entidad. Este curso es difícil, en cierta manera, porque al alumno se le enseña a pensar de una manera sistémica. Tengo que ir pensando qué objetos, qué entidades hay en la especificación. Y creo que para ustedes ha sido evidente clase entidad. Este es el elemento que representa la clase entidad. Que hay una clase entidad CE, ¿sí? Vendedor. Y también sé que para ustedes ha sido evidente que hay una CE producto. Y por ahí también imagino que se han dado cuenta que hay otra C factura. Lo importante ahora darnos cuenta es qué atributos le voy a colocar a cada una de estas clases entidad. Ejemplo, en la clase entidad vendedor, yo, según el caso, mínimo debería tener, porque esto va a ir para mi arquitectura de base de datos, un código del vendedor. ¿Dónde? Y le pongo qué tipo de atributo va a ser. Le voy a colocar que sea, por ejemplo, integer, listo. Autonumérico va a ser. ¿Qué otro atributo va acá? Para eso tengo que leer uno o observar detenidamente la especificación. Porque acá te dice, editor, selecciona el nombre de vendedor, se invoca el caso de uso, buscar vendedor, el sistema carga los datos del vendedor en la interfaz. Pero ¿qué datos te cargó? Carga los datos del vendedor en la interfaz y te das cuenta de que te ha cargado esto. ¿Y qué tienes ahí? Ajá, ahí tienes solo el nombre, no, tienes el nombre y el apellido. Recuerda que tienes que pensar de una manera estructurada. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Sí? ¿Qué tienes acá?
nombre, dos puntos, string, apellido, de producto. ¿Qué me ha cargado de producto? A ver, entonces, el producto tenemos el código de producto, y eso ya por default va. Y de producto, ¿qué más nos ha cargado? A ver, cuéntenme. Nombre, perfecto. Código, nombre, precio, imagen. Muy bien. Y acá viene el primer elemento. Código, listo. Nombre. String. Perfecto. Precio. ¿Qué tipo de atributo sería precio? ¿Qué sería? A ver, ¿qué me dicen? Doble, decimal. Vamos a matarlos a ustedes, ¿no? Money. Hay un atributo que se llama money, señores. Imagen, ¿qué atributo sería? A ver, puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser un binary, que es lo clásico, pero también atributo que es especial, que se llama image. Revisen ustedes ahí sus componentes o arquitectura. Muy bien. String también podría ser, pero hay un atributo especializado que es el image, por si acaso. Bien. De factura, ¿qué ponemos? De factura, ¿qué ponemos? Código de factura, listo. Código de factura. Base numérico. Los atributos clásicos. Fecha. Date. ¿Qué otro atributo más? Faltan dos importantes. Estado, uno de ellos. Si está pagado o no está pagado. Y falta uno que es súper importante. No, porque el código de vendedor está en otra tabla, por si acaso. Acá estás hablando de tablas independientes, Mitchell. Falta un atributo que es súper importante. Que está ahí, que tienes que analizar. Costo total. Ya, sí puede ser el costo, pero falta uno. Un adicional que es muy importante. Vamos a colocar costo, ya. Falta uno. Tipo de pago. Fíjense ustedes las interfaces. Porque se puede pagar en efectivo y con tarjeta. Bien. ¿Les falta algún atributo en particular? ¿Algún atributo más que ustedes quisieran colocar que sea importante que considerar en nuestro sistema de base de datos? ¿Algún atributo que ustedes quieran considerar adicionalmente? Bien. No te preocupes, Ana. Entonces, estamos agregando las entidades. Pregunto, ¿algún atributo que queramos agregar en forma adicional? A ver, ¿qué me dicen? Hay un atributo que es importantísimo. Antes de continuar con ese atributo que es importante, la pregunta es, ¿cómo se relacionan las clases? ¿Entidad? ¿Con quién se relacionan? Con factura. Por lo tanto, ojo.
Dicho esto, ¿qué podemos inferir? Ojo, el actor solo se relaciona con las interfaces. Las interfaces solo se relacionan con las controladoras. Y las controladoras solo se relacionan con las entidades. No puede haber que una entidad se relacione directamente con una interfaz. Nunca. Siempre pasa por el cerebro. En este caso es la controladora. Y una pregunta. El atributo candidat, ¿dónde iría? Para ser específicos, este atributo cantidad ¿dónde iría? Porque eso puede modificarse, no puedo comprar 2 Coca-Colas, 3 Coca-Colas, 5 Coca-Colas. ¿Dónde iría eso? ¿En qué tabla iría? A ver, la tabla producto, nunca. ¿Por qué? Ahí viene, ¿no? Porque esa cantidad va a variar entre producto y factura. Es decir, en la factura 1 me puede pedir 5 productos. En la factura 2 me puede pedir 1. Y en la factura 3 me puede pedir 20. ¿Qué implica esto? Que en una factura va a haber muchos productos y un producto puede estar en diferentes facturas, pero en diferentes cantidades. Por lo tanto, ese es el concepto que ustedes manejan de muchos a muchos. ¿Qué tenemos acá? Voy a tener que
colocar una tabla de muchos a muchos entre producto y factura. ¿Cómo pongo tablas de muchos a muchos entre dos entidades? Atentos, por favor, me voy a clases, asociación, perdón, y busco clase asociativa. Y genero una relación entre estas dos entidades. ¿Y qué decimos? Acá le cambiamos de nombre. Detalle, factura, producto. Y aquí le pondríamos ese atributo denominado cantidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? Ahora, ojo, recién hemos hecho un diagrama de clases de una especificación. En este caso la especificación se llama generar factura. Yo tengo que hacer, atentos, un diagrama de clases por cada especificación que haya creado. Y ahí tiene la consideración el alumno Gino cuando dice, o sea, si en mi proyecto yo tengo 20 casos, tengo que tener 20 diagramas de clase, sí. ¿Qué más tienes que tener? 20 secuencias, 20 diagramas de comunicación. Cada uno de ellos tiene su propia documentación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dígame, señor Miguel. Adelante. Puede prender su micrófono con toda confianza si lo desea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dígame. Su compañero hace la siguiente pregunta, dice, si no tiene interfaz, ¿cierto? Si no tiene interfaz, pero tiene una controladora. Vamos a hacer la siguiente clase, justo un ejercicio con él, buscar, no sé si vendedor, factura o producto, para que veas cómo se hace con ese tipo de casos. No te preocupes, Miguel. Porque hay casos de uso que no tienen interfaz o que reutilizan una interfaz, por si acaso, porque puede hacer casos también que reutilicen la interfaz. Ese es un ejercicio que hacemos la próxima semana. Bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Ahora bien, atentos. Imaginemos por un instante, de que ya tienen ustedes, no, le hemos hecho con vendedor, con ustedes hemos hecho, bien, ya tengo. Y ya tengo mi especificación del mantener vendedor, ya lo tengo. Y ojo, que ya lo tienen, ¿no? Está mantener vendedor, mantener empleado que se les ha mandado. Listo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que agarrar, hacer esto, clase de colaboración. Mantener vendedor, R, realización de análisis, mantener vendedor. Tendría que agregarle su diagrama, no, su estereotipo. Pero este mantener vendedor, cuando yo haga su diagrama de clases, probablemente va a tener una clase que se llame vendedor
va a tener una clase que se llame vendedor. Ojo, es necesario crear, por favor, atención con esto, es necesario crear una clase por cada paquete y la respuesta es no. Es decir, si yo ya aquí en factura, vamos a colocar con un caso súper simple, con caso en vendedor, pero voy a hacer con el caso buscar vendedor, chiquitita. Por favor, su atención, ¿sí? Le voy a agradecer. Y acá tengo buscar vendedor, para que lo entiendan mejor. RA, buscar vendedor. Estereotipo, realización. Y voy a colocarle acá, agregar diagrama, diagrama de clases. Imagínate que la secretaria, esta es de gerencia, clase y más, es así, no, todavía no la tengo lista. ¿Sí? CI, buscar vendedor. Ella va a tener acceso a una interfaz para buscar vendedor. Como este buscar vendedor está en el paquete de vendedor, en el paquete vendedor, primero reviso, este paquete vendedor ya tiene clase controladora, reviso, y me doy cuenta que no tiene todavía clase controladora, porque tiene que haber una clase controladora por cada paquete. Yo tengo recién una clase controladora en el paquete de factura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a crearle CC vendedor. Listo. Pero para buscar vendedor, yo necesito la tabla vendedores. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que agregar la tabla vendedores, la clase entidad vendedores. La respuesta es no. No voy a agregar nada. Yo puedo reusar, ojo, puedo reusar clases que ya están creadas. Es decir, si yo en el paquete factura ya tengo mi clase vendedor, yo puedo agarrar y jalar esta clase al panel. Es decir, jalo y lo dejo caer. Y simplemente lo conecto y agrego los atributos que me piden para este comportamiento. Ejemplo, de repente acá me está pidiendo nombre, apellido, y en el vendedor yo tengo como atributo estado. Pues acá le agregaré. Listo. O de repente me dicen que agregue la dirección. Acá le agregaré la dirección. Es decir, tú puedes reutilizar, ojo, puedes reutilizar las clases que has creado. Las únicas clases que no vas a poder reutilizar son las clases controladoras. Estas clasecitas no las vas a poder reutilizar. ¿Por qué? Porque esta clase solamente le pertenece a cada paquete. O sea, acá factura va a tener su clase controladora factura. Y acá en este caso vendedor ya tiene su clase vendedor. Pero todas las demás la puedo reutilizar. Por ejemplo, si yo necesitara, para generar factura, yo necesitara tener la interfaz de buscar vendedor, yo puedo jalar esta interfaz y simplemente a mi diagrama de clases, puedo agregarle ese comportamiento. Entonces, ojo, ¿por qué es importante esto? Porque con esta información después vamos a construir, ¿sí? Una vez que terminemos de hacer todas nuestras especificaciones, ojo, después de que vamos a agarrar, y tal como teníamos acá una organización según arquitectura de análisis, vamos a agregar un nuevo diagrama, un diagrama de clases, que se va a llamar modelo conceptual. Y en este modelo conceptual, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar todas mis clases entidad, no importando
de qué paquete pertenezcan para crear mi base de datos. Entonces aquí yo ya puedo crear mi base de datos y digo vendedor con factura, relación, un vendedor, ojo, vendedor, un vendedor, puede estar su nombre en muchas facturas. Un vendedor puede registrar muchas facturas. Y así es como después voy a armar mi base de datos que se va a conectar a mi estructura de información. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la parte complicada acá? La parte complicada es, y acá le digo, o sea, es tener una buena especificación que te dé la información de lo que tú vas a construir adelante, porque todo lo demás es, oye, acá a ver, ¿qué interfaces hay? Pues si yo leo, por ejemplo, este diagrama de clases del general factureo, la secretaria tiene una interfaz con el punto de venta, va a también interactuar con ventas, va a interactuar con pagos, va a interactuar con imprimir recibo, o sea, debo tener 4 interfaces. A ver, vamos a revisar mis interfaces de mi especificación. ¿Y qué tengo? A ver, ¿cuál es la interfaz punto de venta? Ah, acá está. ¿Cuál es la interfaz de ventas? Ah, esta es la interfaz de ventas. ¿Cuál es la interfaz de pagos? Ah, esta sigue siendo ventas porque me está dando el detalle cuando sube la venta. Muy bien. Acá está la interfaz de pagos. Muy bien. Y acá está cuando me valide el pago. Ya. Y acá está la de imprimir. La de imprimir el documento. Listo. ¿De qué caso es? Generar factura. Ah, entonces esto debe estar relacionado con la controladora factura. Perfecto. ¿Qué entidades trabajan? A ver, vamos a empezar a revisar. Entonces, ojo, comenzamos a revisar atributo por atributo. ¿Este atributo dónde aparece? Ah, no, es un atributo calculado. Este de acá donde aparece es el total de la venta. A ver, vamos a ver total de la venta. Venta, total costo. Así está. Muy bien. O sea, vamos verificando. Por eso esta etapa es complicada. Si es que ustedes no tienen, y esa es la dificultad, si ustedes no tienen su especificación de caso de uso bien hecha, si tu especificación de caso de uso no está bien hecha, definitivamente no vas a poder hacer tu diagrama de clases, menos tu diagrama de comunicación, mucho menos tu diagrama de secuencia de análisis, y menos vas a poder construir tu base de datos, porque no sabes exactamente la arquitectura que se tiene que seguir. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna pregunta? ¿Pasaré el archivo? Si este archivo se los voy a pasar. Más aún todavía, antes de que nos olvidemos, se los paso ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, señores? ¿Ninguna pregunta? Cuando no preguntan me preocupo yo, porque o no sé si han entendido todo o no sé si hay algo por entender. ¿Todo claro entonces? Por favor, señores, confirmen recepción de su archivo con el proyecto de hoy día.
Exacto, señor Daniel. La próxima semana, y reitero eso, la próxima semana tienen que entregar del proyectito que se les ha dado, ¿de acuerdo? Todo a DS1. Lo único que les perdono, atentos, por tratarse de los plus, es de que no me entreguen todavía sus especificaciones, pero si las tienen sería ideal, porque sin especificaciones no van a poder seguir avanzando los demás temas. Entonces, la idea es de que ustedes tengan todo ya avanzado. Ya les he pasado el archivo, señores. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces damos por concluida la clase, nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta me la hacen llegar inclusive a mi correo, yo les voy a responder, no hay ningún problema. Pero identifíquense, ¿no, profesor? Soy del grupo del día lunes en la tarde, mi pregunta, del curso de ADS tal, ADS 2, mi pregunta es esta.